ver, ahora ya está. Perfecto. Pues nada, vamos a arrancar la sesión de hoy. Y antes de arrancar, sobre todo dar este espacio para que compartamos, ¿no? Uy, me encanta Iris, nuestro nuevo acompañante. No es lo que me encanta. Además, ahora vienen las vacaciones del viernes. Yo no sé los que tenéis niños y demás, pero los viernes que no hay cole va a ser maravilloso. Y lo que os iba a comentar, el tema de la sesión anterior, ¿no? De realmente el tema de la cultura, que al final es un tema que hablábamos ahora justo al inicio bueno, parece que todo el mundo que vivimos en la misma organización tenemos una visión por lo menos similar y con estos ejercicios, estos espacios, que al final son espacios para la reflexión, para compartir y para luego trazar un camino hacia dónde queremos ir, pues muchas veces nos damos cuenta de que aunque vivamos en la misma organización, las visiones pueden ser muy diferentes, ¿no? De las personas que habéis subido ya el ejercicio y que lo habéis realizado, aunque no lo hayáis subido pero que ya lo hayáis realizado, sí que me gustaría abrir un espacio para compartir un poco cómo ha sido vuestra experiencia y si lo habéis enriquecido de otra manera, porque muchas veces el ejercicio está plasmado como una hoja de ruta que os puede servir, pero a veces en vuestra organización decidís hacerlo de otra manera que os ha funcionado, etcétera, pues perfecto, porque al final se trata de obtener sobre todo información que nos sirva para luego ir caminando, ¿no? ¿Quién quiere compartir un poco cómo ha sido su experiencia, cómo le ha ido este ejercicio? Incluso este y el anterior, que al final tenía mucho que ver uno con otro. Uno era la experiencia del empleado o la empleada, lo que era en el recorrido de la organización, si recordamos, y en este caso un espacio para la reflexión a nivel cultura organizativa, dónde estamos y qué visión tienen, ¿no? ¿Quién empieza? ¿Quién quiere arrancar? A ver. Venga, que son las 9:15, que ya estamos aquí. Por lo menos el primer café de la mañana lo tenemos puesto ya. Venga, va, ya me animo yo. Gracias, Juan. Venga. Bueno, básicamente hablamos del ejercicio 2 en el de los 4 cuadrantes. Eso es. Y sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que posiblemente, bueno, aparte de que hemos intentado hacer, ¿no?, dentro del ejercicio, el objetivo nuestro es estar en el segundo, en el de arriba a la derecha, ¿no?, en el que damos pues mayor autonomía y más alineación. Pero sí que es verdad que nos hemos encontrado a nivel de compañía o a nivel de equipo que cuanta más autonomía das, tú crees que tienen que tener ese alineamiento, ¿no?, ese objetivo conjunto, o quieren ir o que vamos todos al mismo lugar, pero en ocasiones no es así. En ocasiones quizá pues las instrucciones no son lo suficientemente claras bueno, no sé, no es una cuestión de culpar una parte u otra, es una cuestión de que quizá pues como se traslada la información pues o como se recibe no se percibe igual y el alineamiento no es el que te esperabas. Entonces el intentar dar esa libertad a las personas a veces pues puede romper la realidad y llegamos a un punto en el que realmente pues es un poco más caótico, ¿no? Llegamos a un punto más complicado. Y dentro del ejercicio hablábamos con Dulos, que seguramente era muy interesante, pues para intentar mejorar la autonomía, quizá primero hay que intentar mejorar el alineamiento. Entonces, uno de los objetivos que nos propusimos era pues hacer partícipes a todos los equipos o a todas las personas de los propios objetivos que tenemos, ¿no? Porque al final, si te sientes partícipe tanto de su diseño como de su elaboración, como de al final su implementación, pues seguramente mejoras el alineamiento, hecho que luego les permitirá tener pues mayor autonomía, ¿no? Y llegamos a esta reflexión, que a veces intentas mejorar la autonomía sin pasar por el alineamiento y esto seguramente pues perjudica, ¿no?, al final al equipo o a la toma de decisiones o al final a la ejecución de todas las tareas que tenemos que hacer, ¿no? ¿Y os sorprendió algo en esta reunión? Cuando esta parte del equipo, ¿os sorprendió alguna visión que no esperabais, que decíais, pues mira, no teníamos en cuenta algo que os sorprendiera de algún comentario, de algún colaborador o alguna colaboradora? O más o menos decíais, bueno, si es que al final tenemos cogido el pulso, ya sabíamos que esto ocurre. Pues sorpresas nos llevamos poquitas. Sí que es verdad que cuando discutimos un poquito, cuando pusimos en común un poquito todos los diferentes puntos, sí que es verdad que había una alineación en la realidad que teníamos prevista nosotros. Es decir, nosotros creíamos que sería de una manera y nos dimos cuenta que realmente sí que era en este formato. Entonces, no, sorpresas como tal no nos llevamos demasiado, ¿no? Bueno, y fijaros este juego, ¿no? Que al final son como dos variables muy interrelacionadas entre sí, que luego no es algo estático.
Esto nos sirve para, oye, cogemos una foto de cómo estamos, pero estamos solamente moviéndolo, ¿no? Y algo que a mí me parece un sistema sencillo, claro, pero luego es muy profundo y muy complejo. Porque al final simplemente lo haces en dos variables, ¿no? Que hablas de autonomía y hablas de alineamiento y visión compartida, y cómo tiras de una tienes que tirar de otra, ¿no? Tiras de una tienes que tirar de otra. Al final van muy unidas, ¿no? Tal cual. Sí, sí, sobre todo esta interrelación, que te digo, lo veíamos como todo muy por separado, incluso que no son solo 4 cuadrantes en 4 puntos. Nos dimos cuenta que quizá, pues yo que sé, por ejemplo, la autonomía va de 1 a 100, por decir algo. Entonces, depende del nivel de autonomía que quieras darle, pues tienes que hacer como un control mucho más exhaustivo a nivel de objetivos, o proponer revisiones a corto plazo para darles libertad, pero irlos acompañando, o la creación de herramientas que hablábamos con Dolores, ¿no? Al final, una cosa es dar autonomía y la otra es dar libertad absoluta. Entonces, quizá puedes guiar en ese camino creando unas herramientas que les permitan estar un poco alineados a lo que tú pretendes y les puedes dar esa libertad, pero sin tirarlos al ruedo y venga, va, ya os lo arreglaréis, ¿no? Les das como unas instrucciones en ese camino y que también lo hablamos, quizá el objetivo final no es solo un alineamiento máximo y una autonomía máxima, sino incluso el hecho de que en un futuro distópico o utópico, que ellos mismos propongan, ¿no?, las mejoras en puntos, porque al final ellos se convierten en expertos de muchas de las tareas en las que les das autonomía. Entonces, quizá tú tienes una visión previa para darles unos objetivos y quizá ellos dicen, oye, para llegar a este punto, quizás es mejor hacerlo de esta otra manera o implementar esta herramienta o implementar este cambio. Y al final, pues quizá ese es el objetivo ya máximo, ¿no? El hecho de darles esa libertad máxima, estar súper alineados con lo que tú prevés, pero que además ellos mismos ya se vean tan integrados en todo ello que digan, creo que podemos hacerlo de esta manera y mejoraremos en X ámbito, ¿no? Ese es el objetivo quizá máximo. Totalmente. Aparte, qué importante es porque luego hablamos de varias cosas, ¿no? Al final, cada persona, no todo el mundo necesita el mismo nivel de autonomía, porque hay personas a lo mejor que por el claro, que son más junior, que les hace falta tener más seguimiento, o por el contrario, otros que sí, que tienen muchísima autonomía, tienen mucho expertise ya, etcétera. Entonces, al final, claro, dentro de un propio equipo también hay diferentes niveles, ¿no? Ahí entra el liderazgo, el estilo de comunicación, cómo queremos gestionar a las personas, ¿no? Para no llegar a hacer micromanagement incluso a los que no necesitan todavía esa autonomía plena, ¿no? Y hemos hablado de una cosa muy bonita que es el tema de la visión compartida, ¿no? Y cuando alguien forma parte de la visión o crea ese conjunto, ¿no? Yo vengo de trabajar ahora, trabajo mucho con Lego. No sé si habéis trabajado alguna vez con Lego Serious Place, con las piezas de Lego de toda la vida. Al final con Lego se construye mucho, yo hago coaching con Lego y trabajo mucho la visión en equipos con Lego. Entonces al final es reunir a un equipo de personas, construir con piezas, porque al final no deja de ser lo que estamos haciendo ahora, buscar un lenguaje compartido, ¿no? Cuando uno se pone a crear, y aquí entran perfiles más introvertidos, más extrovertidos, pero aquí participan igual que en Design Thinking, que queremos provocar que todo el mundo tenga voz y participe. Con Lego entras muy fácil, porque la gente enseguida se pone a construir, ¿no? Y construir la visión parte primero de vamos a construir la situación actual, claro, y empezamos a utilizar son técnicas proyectivas, con lo cual también empiezas a soltar cosas del inconsciente que ni siquiera tenías pensado que ibas a contarlo en la reunión. Empiezas a construir la visión actual de la empresa, de la organización, cómo estamos, la interrelación con los equipos, etcétera, y luego construyes la visión a futuro. Y en esa visión a futuro, que se puede hacer con Lego, se puede hacer conversando, se puede hacer al final de muchas maneras, ¿no? Pero cuando haces partícipes a las personas de la organización de esa visión a futuro, ponen su pieza, ¿no? Oye, esto es importante, esto creo que es lo que decías en esa visión más a futuro, etcétera, de, oye, ahora vamos a hacer lo que sea realidad. ¿Y cómo vamos a partir de la situación que tenemos, que es lo que estábamos haciendo en este ejercicio? Oye, la situación que tenemos en la organización y qué hoja de ruta, qué plan de acción vamos a llevar a cabo para que todo el mundo veamos la visión que queremos construir, ¿no? Y eso engancha mucho con algo que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, ¿no? Con la motivación. Al final, cuando algo lo hacemos nuestro, algo lo tenemos muy claro, algo es compartido en cuanto a valores, en cuanto a propósito, pues esa motivación la tenemos, ¿no? Decir, oye, ya sé que la organización que queremos dirigirla está aquí, ya entiendo por qué otras personas opinan de forma diferente, porque ya sabemos que todos queremos ir al mismo lado, y esto al final, pues lo que hace es que evita mucha discusión en cuanto a las áreas, departamentos, que cada uno va hacia un lado, hacia unos objetivos. Intentamos unir esa visión, porque yo en las organizaciones en las que he trabajado, en la gran mayoría, es que los de marketing nos hablan con tecnología, que los de operaciones no entienden a los de legal, que los de... Y en el fondo es porque tenemos los objetivos, cuando trabajamos con objetivos muy separados, ¿no? Y al final es, pero si esto es para todos, esto es lo mismo, ¿no? Al final vamos al mismo lado.
Con lo cual, al final sí que es cierto que estas dos variables acompañan mucho por el camino, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardasteis en tener esta reunión y cuánto tiempo dedicasteis? Que al final esto se puede estirar como un chicle, ¿no? Pueden ser días incluso, pero así para simplemente tener esta sesión, ¿cuánto tiempo tardasteis? Para lo que es la preparación, simplemente intentamos trasladarla a finales de semana para dar margen y que no fuera al día siguiente o al miércoles, lo hicimos el viernes. Y la duración, 1 hora y algo, tampoco fue mucho más. Sobre todo eso es muy bueno de cara a los que todavía no lo habéis hecho, no lo habéis realizado, que veáis que al final es algo que puede tener un nivel muy profundo de compartir y de insight que pueden sacar muy interesantes, pero es eso, que a lo mejor podemos hacerlo en un mecanismo, una fórmula sencilla donde ya te dicen un poco, oye, cuál es el recorrido que queremos seguir, ¿no? Muchísimas gracias por compartir. Nada, vosotros. ¿Y alguien más? ¿Alguien más que lo haya realizado y que quiera compartir un poco su visión o su experiencia? O incluso de la sesión anterior de experiencia de empleado. ¿Nadie más? Venga, pues vamos a arrancar entonces con la sesión. Cualquier duda, cualquier cosa durante el camino, pues vamos también abriendo esos espacios, ¿vale? Y para la sesión de hoy fijaros, ya nos metemos en lo que tiene que ver con gestión de competencias y planes de carrera. Alguna de las personas incluso podemos utilizar el chat, ¿vale? ¿Tenéis diseñado ya los planes de carrera de vuestras organizaciones o incluso tenéis diseñado los manuales de competencias o no? Poner en el chat sí o si no, independientemente de cómo lo tengamos o cómo lo apliquemos, simplemente esto es algo que ya tenéis trabajado para ver un poco... Bueno, en nuestro caso no tenemos planes de carrera como tal, pero sí tenemos una gestión por competencias, ¿vale? Entonces, en función de la categoría laboral, pues son unas competencias u otras. Hay unas que son generales, transversales y otras que son específicas de cada lugar de trabajo. Bueno, muy bien. Bueno, al final está muy alineado con esos planes de carrera que ahora veremos. Qué bien. Sí, claro, planes de carrera como tal, con objetivos concretos, en este punto todavía no estamos. Es verdad que es algo que también se está planteando, pero ahora mismo esta organización todavía no. Bueno, y que No luego está. es complejo al final, pero luego ahora vamos a ver un poco fórmulas también sencillas que luego también tienen ese nivel de profundidad. Y los demás, por lo que veo por ahora, ¿no? Bueno, pues fenomenal, porque aquí en este caso, como vosotros ya lo tenéis también, pues podemos ir compartiendo en base a lo que ya tenéis también vosotros hechos, que os funciona, que no y demás, ¿no? Y fijaros, ahora hoy en día, que seguro que lo habéis escuchado hablar porque está en boca de todo el mundo, el tema de la inteligencia artificial, del futuro del trabajo, de las herramientas. ¿Qué sensación tenéis con respecto al tema de la IA y lo que estamos escuchando? ¿Qué os provoca todo este tema de...? Claro, porque aquí depende de hacia dónde miremos y qué escuchemos, pero ¿qué os llega? ¿Qué información os llega y qué impresión tenéis de esto de la inteligencia artificial y el futuro del trabajo? ¿Qué pensáis? Aquí hablo de un espacio para el diálogo porque eso es interesante de cara a las percepciones, ¿no? Buenos días. Muy buenas. Yo creo que bueno, pues, son las herramientas que van a ser el futuro y que van a maximizar la eficiencia de muchos de los trabajadores. Es decir, vamos a poder hacer cosas que hasta ahora no hacíamos o vamos a poder hacer cosas de una forma mucho más eficiente. Yo la utilizo muchísimo y cosas en las que se puede tardar semanas, en un día las has terminado. Maravilloso. La verdad es que a mí me parece que tiene un potencial impresionante y eso que todavía no está 100% desarrollada. ¿Y para qué la sueles utilizar en tu día a día, en el trabajo? Desde crear macros, por ejemplo, de Excel, crear, digamos, flujos de muchas tareas complejas que tienen distintos programas, a lo mejor dentro del ecosistema de Google Workspace, ¿vale? El que haga un flujo completo, o también para el tema de analizar subvenciones, bases de subvenciones, ayudar a la redacción de formular proyectos, analizar grandes volúmenes de datos. No, y aparte entre nosotros también, que yo creo que es bueno abrir estos espacios porque a veces, imagínate,
oye, pues esto que dice analizar subvenciones, pues una de las personas que estamos aquí, si en algún momento tenéis que hacerlo, pues oye, es que es verdad que el margen de error es menor, el cómo te lo analiza, los insights que te da, es que al final es una herramienta muy potente para algo que la capacidad humana, pues a lo mejor tardamos más tiempo, es más arduo y... O sea, que es verdad que los que lo aplicamos en este caso descubres cosas que dices, ahora te la quitan la herramienta. O sea, ya una vez sabes trabajar de esta manera, ya dices, ya no la cambio, ¿verdad? Correcto. Lavadora, llega la lavadora, dices, ¿ahora quién se pone a lavar a mano? Una leche. Ahora estamos todo el mundo que vivir sin lavadora es, vamos, pues esto es igual, ¿no? Al final es una herramienta que hay que empezar a utilizarla, ¿no? ¿Y por qué saco esta coalición? Pues porque muchas veces el tema de la IA y las competencias está cambiando mucho, ¿no? No sé si alguna persona más de aquí, muchas gracias Luis Miguel por participar, alguien más lo utiliza y lo sigue manejando y lo aprovecha incluso también desde el punto de vista personal, ¿no? Que nos ahorra mucho trabajo, pero ¿en las organizaciones alguien más lo está utilizando? Sí, ¿verdad? Bueno, pues a ChatGPT, ¿no? Aunque eso es algo que ya lo tenemos de consulta aquí para todo. Lo digo porque vamos a hablar un poquito de las competencias, pero también es verdad que yo soy de las que creo que el tema de las competencias va a tener, y cuando hablamos de competencias hablo de habilidades, y ahora nos meteremos en el tema de esas soft skills, que empezamos a hablar como power skill o competencias claves, porque es lo que realmente se va a poner en relevancia, o lo que yo opino que se va a poner en relevancia en el futuro del trabajo, en el presente y en el futuro, ¿no? Y yo creo que las herramientas, porque hasta a día de hoy son herramientas, ¿no? Es cierto que si os veis el documental de Netflix de Bill Gates y tal, pues vais a ver, bueno, aquí nos dicen que ya todo va a desaparecer, lo que consideramos, no sé si lo habéis visto, pero ya te hablan de, bueno, es que los doctores, los médicos van a desaparecer. Ahora realmente vamos a tener, claro, grandes bases de datos que te analizan un poco oye, tengo este síntoma, pues ya me van a decir a la perfección qué me ocurre. Los médicos a lo mejor cambian sus funciones y van a ser personas empáticas que te acompañan en un proceso. Ni idea, ¿no? Pero ya Bill Gates va andando y va hablando de este tipo de revolución. Hablan de la figura del maestro, de la maestra, que también va a cambiar. Bueno, sabemos que el cambio va a venir y vivimos en un cambio constante. Ahora bien, se está poniendo muy en relieve la importancia que tiene estas power skill o competencias claves en las cuales la colaboración, y vamos a ver durante la sesión, se va a poner muy en relieve, ¿no? Está claro que el conocimiento técnico lo vamos a tener que tener, pero lo que va a pesar más es cómo somos como personas, cómo nos relacionamos y cómo somos mejores, ¿no? Y hasta ahora es verdad que mi visión es que son herramientas que nos van a potenciar mucho más a nosotros como personas, ¿no? Es la visión optimista, luego como todo, pues el miedo está ahí, el cambio, etcétera, y dicen muchos expertos, en este caso, por si no lo conocéis y también os interesa, en LinkedIn hay muchas newsletters que son maravillosas, os recomiendo una que es la de David Hurtado. David Hurtado es el director de innovación de Microsoft y tiene una newsletter donde explica muy bien tanto herramientas nuevas que van saliendo, el para qué, como esa visión de futuro y lo que se puede hacer, ¿no? Y esto viene muy bien para adentrarnos en un tema que va a ser el qué es verdad y qué es mentira en el mundo digital, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo que es verdad o que es mentira? Ahora ya yo podría estar aquí, esto puede ser un vídeo que ya he grabado, que tiene mi avatar y ya está funcionando, ¿eh? Ya hay formaciones de este estilo donde la persona no está en directo, sí que veis el vídeo, sí que veis esta relación, el apartado de preguntas y respuestas no sé cómo lo tendrán resuelto, pero ya es un avatar el que está hablando y encima te puede cambiar el idioma a chino, a cualquier idioma que realmente a lo mejor yo no sé hablar, ¿no? Con lo cual es verdad que te da mucha más flexibilidad y vamos a poder llegar a más personas en un tiempo real, porque a lo mejor este programa lo podríamos hacer en Estados Unidos y yo no tengo que preocuparme porque mi inglés no sea perfecto, porque la propia herramienta va a hacer que yo hable con mi tono de voz y con las mismas palabras que estoy diciendo en tiempo real en ese inglés perfecto, ¿no? O sea, estoy simplemente para que veamos la cantidad de posibilidades que se nos vienen, ¿no? El punto está, pues en este caso es lo que os decía, buscar referencias, cosas para estar al día a día de lo que está viniendo ya, que a lo mejor os puede venir bien de cara a, oye, pues voy a probarlo, ¿no? Y a diferencia de otras transformaciones, yo sí lo que digo que en este caso, dicen, en este caso David, David Hurtado hablaba de el riesgo que estamos viendo con esta revolución de la introducción de la IA es que el tiempo de respuesta que tenemos es menor a otro tipo de revoluciones que tuvimos cuando, oye, pues cuando empezamos con la electricidad, pues fueron 100 años para alcanzar el 1.000.000 de usuarios que ya trabajaban con la electricidad. En este caso ya la inteligencia artificial hemos visto que en menos de 2 años el nivel de adopción ha sido súper rápido. Todo el mundo ya empieza a utilizar herramientas de inteligencia artificial, con lo cual
este tiempo tan corto de adopción pues nos permite, fenomenal, aprender muchas cosas, ser más ágiles, pero por otro lado hay mucha gente que se queda detrás. Entonces es muy importante el estar al día, el compartir, el ayudar a otras personas a que por lo menos tengan la curiosidad de meterse en estos temas, ¿no? Porque esto va de todos. Y además, a diferencia de otras, es que esto es algo que es sencillo para aplicar. No es esta tecnología complicada que tengo que aprender a programar para que va. Si esto lo han hecho a nivel de usuario tan sencillo para que todas las personas realmente puedan hacer uso de ella. Entonces, lo que tenemos que despertar es la curiosidad, la capacidad de aprendizaje de cualquier persona que tengamos cerca y sobre todo que compartamos mucho el, oye, pues he utilizado esta herramienta, me ha funcionado para esto y así es un poco como los demás también se van metiendo en el día a día, ¿no? ¿Y por qué me meto este tema en el tema de los planes de carrera, diseños de carrera? Pues porque va tan rápido que a veces también trabajamos mucho con la documentación, con los perfiles de los puestos, con el diseño de manuales, bueno, pues hagamos uso de este tipo de herramientas para que sea mucho más sencillo todo este proceso y que los cambios es algo que va a cambiar tanto que las competencias que requiere un puesto a otro, o sea, un puesto determinado en este momento, pues seguramente en 2 años pues hayan cambiado. Pero sí que hay unas soft skills que seguramente vayan creciendo y potenciando, ¿no? Al igual que los perfiles de puestos. Pues tenemos perfiles de puestos y un organigrama muy estático a lo mejor, donde todo el mundo, y además yo soy partidaria de que todo el mundo tiene que saber dónde está la organización, a quién reporta y cuáles son sus funciones prioritarias, porque al final necesitamos esa claridad para tener autonomía luego, ¿no? A la hora de trabajar. Pero por otro lado también esa flexibilidad también para poder movernos y cambiar de posiciones, de puestos en función de la demanda que tengamos en la organización. ¿Hasta aquí bien? Pues venga, vamos a meternos ya en lo que tiene que ver con estas competencias, ¿no? Cuando hablamos de gestión de competencias, muchas veces, y los planes de carrera, hay 2 tipos de perfiles en las organizaciones. Aquellas personas que te dicen directamente lo que quieren hacer en la organización. Oye, es que yo quiero realmente, a mí me apasiona esto y yo dentro de 2 años o 3 años te propongo, yo es que quiero ir hacia aquí, ¿no? Y la gente lo tiene muy claro, lo ve, le entusiasma y directamente lo comunican, ¿no? Y luchan por ello, se forman, se preparan. En cambio, hay otras personas que por otro lado esperan también a que les digamos qué es lo que tienen que hacer. Bueno, es que la organización tiene que decirme cuál es mi siguiente paso. O es que no tengo ni idea, ¿cuál es mi plan de carrera? Nadie me ha dicho cuál es mi plan de carrera, ¿no? Con lo cual, volviendo un poco otra vez a la gráfica que teníamos de alineamiento y de cultura, de autonomía y visión compartida, tenemos que tratar de promover que las personas, pues eso que decías, Fran, ¿no? De decir, oye, es que en el momento utópico serían que las personas dijeran, oye, pues vamos a construir esto de esta manera, ¿no? Entonces, tenemos que ir ayudándoles a pensar que también son parte de la solución, que al final la carrera de cada persona de los que estamos aquí depende muchas veces de las ganas que tengamos, sobre todo de que pensemos en nuestro futuro y cómo queremos que sea nuestro próximo año. Ya no hablo de futuros a muy a largo plazo, sino, oye, yo este año, ¿qué quiero conseguir? Y aquí os reto también a cada una de las personas que estamos aquí que pensemos, bueno, si esta sesión la tenemos en diciembre, ¿qué cosas han ocurrido? ¿Qué me hubiera gustado aprender este año? ¿Qué cosas diferentes he llevado a cabo? Y que empecemos a pensar también en estos objetivos individuales para enseñar también a otros colaboradores a, bueno, ¿y vosotros qué queréis conseguir este año? Oye, a lo mejor hay personas que les encanta estar donde están y que tampoco tienen necesidad de crecer. Bueno, pues eso se respeta también siempre y cuando hagan su trabajo excepcional y bien, ¿no? Estos modelos al final lo que implican es alinear mucho la organización. Vamos a ver que tiene mucha relación con la sesión anterior, ¿vale? Para ello, ¿qué entendemos por competencias, ¿no? Y muchas veces se confunden habilidades y competencias porque están muy relacionadas, ¿no? Y al final la habilidad de hacer las cosas bien, en los talleres que hacemos con Lego y las sesiones con Lego con empresas, muchas veces viene gente y te dice, o con pensamiento lateral también, hacemos sesiones de pensamiento lateral, gente que directamente ya se cataloga a sí misma como, no, si yo no soy creativa. Yo pintar, bueno, me da fatal pintar. ¿Qué es lo que ocurre? Que son habilidades que hemos dejado, no las hemos puesto en práctica, porque a lo mejor sí pintábamos cuando éramos más pequeños, etcétera, pero luego a lo largo de mi vida no es algo que me haya entusiasmado y no lo he seguido fortaleciendo. Otras personas a lo mejor en su día a día pues dibujan, pues pintan, pues hacen esquemas, etcétera, y se desenvuelven mejor, ¿no? Entonces, al final, como todo, las competencias es algo que se desarrolla y no hay nadie que no sea competente en algo porque es algo que se aprende también. Por supuesto que hay personas que se les darán mejor que otras, esa es la diferencia, ¿no? Y a mí algo que me gusta mucho trabajar cuando hago planes de carrera o cuando trabajo en coaching a directivos es que no todos tenemos que ser buenos en todos, ¿no? Al final nos empeñamos, hacemos diseño de manuales de competencias a lo mejor
Y decimos, oye, todo el mundo por lo menos tiene que sacar un 5 en todas las competencias, ¿no? Oye, pues no vamos a suspender en que no tenemos habilidades para X, ¿no? Vamos a fortalecerla. Pero sí que, ya que os lanzo la pregunta, ¿cómo lo hacéis? Primero, si conocemos nuestras propias fortalezas, porque también hablar de las fortalezas de otros es más sencillo que cuando nos toca hablar de las nuestras propias, ¿no? Y esto en las entrevistas de selección es muy básico, ¿no? Y típico que te preguntan, bueno, ¿y a ti realmente qué se te da bien, ¿no? ¿En qué eres bueno, en qué eres buena? Y ostras, claro, es muy fácil cuando pensamos, ¿hace cuánto tiempo que no hacemos selección nosotros? Porque llevamos en la compañía 15 años, 20 años, 10 años, 4 años, ¿no? Y ya luego cuando lo hacemos y pasamos el proceso y encontramos trabajo, pues ya está, ya olvídate de tu fortaleza, ya lo he dicho, ya he encajado, ya tengo el trabajo fuera, ¿no? Pero pensar en nuestras fortalezas también, y cuando hablamos de diseño y planes de carrera, desde dirección, desde los equipos de managers, desde las personas que tienen gente a su cargo, es muy bueno fomentar la autorreflexión y pensar en qué somos buenos. A mí me gustaría dejaros 2 minutos solamente, si tenéis papel y boli en vuestro cuaderno. No lo vamos a compartir, ¿vale? Pero sí que creo que es bueno para que si yo os pregunto realmente cuáles son vuestras fortalezas en el ámbito laboral, que las escribierais en este cuaderno, ¿vale? 2 minutos. Cuando las tengáis me avisáis. Y os hablo de 2, 3 fortalezas, ¿eh? Tampoco os pido 16. Ya se va apuntando personal. Buenos días, Carolina. Buenos días, Laura. Acabamos de arrancar y estábamos hablando de las fortalezas, ¿vale? Y les he preguntado y sobre todo compartir que si tienes papel y boli, Laura y Carolina, el hecho de que escribáis en una hoja cuáles consideráis que son vuestras fortalezas, 2, 3 fortalezas que tengáis, sobre todo trabajando un poco un punto que tiene que ver con la reflexión, ¿no? Y no la vamos a compartir, es para vosotras, ¿vale? ¿Más o menos lo tenemos? ¿Sí? ¿Lo tenemos ya? Sí, ¿no? Fijaros que, en cambio, ahora os voy a preguntar justo lo contrario. Bueno, ¿cuáles consideráis que son vuestras áreas de mejora? Describir aquellas áreas de mejora que consideráis que es importante que, bueno, para cada uno de nosotros. Un minuto. ¿Lo tenemos? ¿A cuántos de los que estamos aquí nos han salido más fortalezas que áreas de mejora? Poner aquí en el chat o coger micro. ¿A cuántos os ha salido más fortalezas que áreas de mejora? ¿Alguien? Y al revés. ¿A cuántos han salido más áreas de mejora que fortalezas? Es como más fácil decir lo bueno que lo malo, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Te ha salido mejor fortalezas que áreas de mejora? Yo creo que nos queremos o nos deberíamos de querer mucho todos. Debería ser así, debería ser así. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien le ha salido al revés? ¿Más áreas que mejora que fortalezas? Más áreas de mejora que fortalezas, Olaya. Pues fijaros, ¿eh? Sí, ¿verdad? Mares. Ujú. ¿Qué nos está ocurriendo? Al final muchas veces también depende del nivel de exigencia, ¿no? Que también es cierto que es como cuando trabajamos el diseño de competencias y cuando hablamos de desarrollo de carreras,
Más o menos igual, Iris. Muy bien. Pues al final lo que estamos viendo es que hay un nivel de autoexigencia muy elevado muchas veces, ¿no? En muchas ocasiones que al final es que tenemos que llegar a todo a lo largo del día. Yo no sé cómo acabáis vosotros y vosotras, pero el hecho de esas listas, eso de haceros listas de tareas que tenéis que completar, tanto en proyectos, cosas personales, hacer temas, al final esas listas son interminables, ¿no? Y llegamos al final del día que dices, madre mía, estamos al lunes y estoy agotado, agotada, ¿no? Y cuando hablamos de competencias encima también, el cómo nos vemos a nosotros mismos, es como que siempre tenemos algo que mejorar, siempre. Y al final ponemos el foco en aquello en lo que no soy realmente bueno o buena y pongo ese foco porque además es que quiero trabajar esto, ¿no? Luego, por otro lado, como decía Fran, realmente tenemos que ver un poco, oye, lo que somos buenos y buenas y anclarnos a esto, que ese es el modelo que tenemos que trabajar también con otras personas, ¿no? Porque desde dónde se nos ha enseñado. Y eso es un punto muy importante, ¿no? Seguro que conocéis algún caso en este caso, es una historia que cuentan que es real, que es una niña que está en el colegio y el profesor hace llamar a los padres porque la niña no presta atención, está todo el día moviéndose, no se sienta nunca y es imposible coger a la niña, sentarla y que atiendan las clases, ¿no? Llaman a los padres y le dicen, oye, mira, es que tu hija pasa esto, tu hija realmente está sacando malas notas, no presta atención en clase, no hay manera de que se quede quieta. En cambio, sí que descubren que la niña tiene habilidades de movimiento, de música. Al final lo que hacen es que, pues bueno, esta niña que acaba el colegio, los estudios y demás, por hacer una versión reducida, hoy en día es una gran bailarina, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces queremos hacer que todos sigamos este patrón, ¿no? Y eso lo que estáis metidos en educación lo sabéis. Y cuando trabajamos en el modelo de competencias, pues no todos somos buenos en todo y tenemos unas facilidades para ciertas habilidades o competencias y para otras, pues menos, ¿no? Y esto no significa que seamos mejores o peores, sino que al final somos diferentes. Y cuando hablamos de diversidad en las organizaciones, tenemos que provocar que esta diversidad sea algo que cobre mucho peso. Porque si todo el mundo fuéramos iguales, haríamos las mismas cosas y ahora van a venir la inteligencia artificial, la IA, y lo va a hacer mejor que todos nosotros. Con lo cual, fomentar esa diversidad en habilidades es un regalo para las organizaciones, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Por eso planteaba el hacerlo primero con nosotros mismos. Yo esto lo he hecho cuando he dado clases en universidades a perfiles de pues 20, 25 años y demás, que yo le preguntaba a los chavales, bueno, ¿realmente qué se os da bien? Y a veces se quedaban en blanco. Era, bueno, ¿qué eres bueno? ¿Qué se te da bien? Y se miraban unos a otros riéndose como, ostras, ¿y qué digo, no? También hablar de nuestras fortalezas a veces está como mal visto, como, ostras, es que si digo que soy bueno en esto, ¿qué van a pensar los demás, no? Que tengo aquí un ego, algo que realmente es complicado, ¿no? Entonces, enseñar a trabajar desde las fortalezas es enseñar a trabajar desde realmente algo en lo que nos sintamos bien con nosotros mismos, algo que compartamos con los demás, para sobre todo establecer esas colaboraciones, ¿no? Y en el diseño de competencias, cuando hablamos de diseño y desarrollo directivo, hablamos de unas 16 competencias, ¿vale? Y normalmente cuando trabajo con directivos muchas veces es, ostras, ¿en qué nos fijamos, no? ¿Os han hecho alguna vez un test, ya sea una evaluación 360, que es lo que se evalúan bastantes personas de la organización, o incluso habéis hecho alguna vez algún test de personalidad, estos para ver un poco vuestras habilidades, como el DISC, Mayer, ¿no? Bueno, pues al final, ¿qué me suele ocurrir? Que cogemos, trabajamos con estos test para trabajar el autoconocimiento y te vienen y te dicen, ostras, tía, es que lo sabía, lo sabía. Fíjate, si es que a mí siempre se me da fatal esto y mira, y en el test encima viene esto. Oye, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Ya el primer foco es en lo que se te da mal, ¿no? O recibimos las notas de los niños en el cole y ¿a dónde vamos? Vamos a ver las que has suspendido. ¿No? Al final, a mí me pasa, ¿eh? Como madre escojo y digo, ve las notas que llegan al final del trimestre, tal, y miro, y digo, venga, María, va, fenomenal. Pues mira, saca un SUFI en esto, pero saca un notable, aunque sea en educación física, pues fenomenal. Pero en el fondo es donde ponemos el foco, ¿no? Y dónde ponemos el foco en nosotros. Pues cuando tenemos ese diseño de competencias, imaginaros que tenemos 3 competencias en 8-9, una puntuación del 1 al 10 en 8-9, hay unas habilidades, unas competencias maravillosas, otras que tenemos un 5, un 6, etcétera. Los planes de carrera, para diseñarlos, lo ideal es centrarnos en aquellos en los que las personas son extraordinarias. Es decir, en vez de poner el foco en esta que ha sacado un 6, imaginaros, en capacidad analítica y demás, la persona tiene un 6, pero es que en habilidades de escucha activa, etcétera, la persona es maravillosa, tiene un 8 un 9, es que tiene habilidades de comunicación brutales. A lo mejor capacidades analíticas, pues tiene menos.
Normalmente, ¿qué hacemos? Venga, vamos a ponerte ayuda para que entiendas más las habilidades analíticas, para que las desarrolles, y es todo lo contrario. Es, mira, pues esto fenomenal, no es algo ni que te inquiete, ni que te guste, ni que te motive, pero ¿de qué manera vamos a guiarte para que estas capacidades de escucha, de comunicación y demás las pongas al servicio, ¿no? De dónde estás. Eso es un poco el ejemplo de las notas. Oye, pues si eres muy bueno en esto, vamos a fomentar que sigas desarrollando esto, independientemente de que otras habilidades hay que seguir construyéndolas, ¿no? ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Pues vamos a seguir con esta parte porque al final todo tiene mucho que ver cuando hacemos este diseño de planes de carrera, ¿no? Y aquí empezamos a hablar de niveles, ¿no? ¿Os acordáis que ya hablábamos en la primera sesión de este iceberg, la parte de abajo, etcétera? Y que ahora es lo que se tiene que ver. Cuando queremos diseñar a nivel organizativo todo lo que tiene que ver con la gestión de competencias, al final tiene que ver con un movimiento. Las organizaciones, lógicamente, nos movemos, ¿no? Tenemos un plan estratégico, queremos llegar hacia ahí, no solamente a nivel de negocio, de números, de resultados, sino al final a nivel cultural, a nivel de personas. Entonces, el diseño de un modelo de gestión de competencias también permite que las personas vayamos todos hacia el mismo camino, ¿no? Y lo que busca al final es esa integridad y esa integrar los diferentes equipos, integrar las diferentes visiones, adoptar muy bien esa diversidad organizativa para tener una misión y una visión compartida. Y vemos otra vez el modelo que habíamos trabajado en la sesión anterior. Y esto al final recae en todos los niveles de la organización. Desde el presidente, desde el patronato, desde los socios, hasta la última persona que se integra en la organización, ¿no? Y aquí vemos cómo al final competencia es, oye, primero tener la capacidad de, segundo ya es, oye, tengo la capacidad y encima realizo bien, tengo cierta habilidad para la tarea o para de lo que estamos hablando, para esta habilidad humana. Y luego, por último, cuando se habla de competencia es que soy excepcional en algo, ¿no? Es que realmente se me da muy bien y tengo esta capacidad. ¿Lo habéis utilizado en planes de aprendizaje? Seguro que conocéis, y os comparto esta matriz, que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con esa capacidad de aprender. Y esto, por ejemplo, es pues con esta doble matriz de, oye, primero la consciencia, sé o no sé si sé hacer algo, y luego la habilidad. Realmente lo puedo poner en acción, ¿no? El primer cuadrante es, no sé que no lo sé hacer. El segundo, vale, ya sé, hacia arriba es, ya sé que no lo sé hacer. El último es, lo sé hacer, pero no lo sé. No soy realmente consciente de que lo sé hacer porque lo tengo automatizado. Y por último, oye, sé que lo sé hacer y desde ahí lo puedo desarrollar, ¿no? Aquí sí ponemos un ejemplo, por ejemplo, con el carnet de conducir. Pues mira, realmente ni me interesa, ni sé que no sé conducir, porque es que ni me lo he planteado conducir en ningún momento. O sea, es algo que lo tengo ahí a lo mejor, pero que en ningún momento lo he necesitado ni me ha hecho falta. Luego, cuando ya tengo interés en sacarme el carnet es, vale, soy consciente de que no tengo ni idea de conducir porque nunca lo he hecho. Lo siguiente es, lógicamente, me pongo a aprender a sacar el carnet de conducir y ya soy consciente de que sé hacerlo, ¿no? No entraría la siguiente variable de sé hacerlo, pero a lo mejor tengo habilidad de conducir, pero hay gente que sabe conducir antes de sacarse el carnet, porque lo han enseñado a sus padres o lo que sea, ¿no? Pero en el fondo, esta metáfora sencilla tiene mucho que ver con cuando tenemos a una persona delante, es el tema del desarrollo de talento y cualquier persona que tenga un equipo a su cargo, una persona a su cargo, es ayudarle a ver esa competencia que tiene la persona que ni siquiera ha descubierto, ¿no? Y es hacer crecer, ¿no?, a las personas, el darles la oportunidad, ¿no? Cuando hablamos de diseño de carreras, muchas veces depende de la oportunidad que nos hayan dado, muchas veces, a la hora de poder crecer y hacer algo, ¿no? Y el poder hablar con las personas, y va a tener mucho que ver con la sesión que iremos, la siguiente sesión que hablaremos también de feedback y comunicación, el descubrir a otras personas aquellas competencias en las que son buenos o buenas, en el día a día, poner en valor ese feedback, ¿no? Y aquí os sí quiero hacer una pregunta también. Al final, todas las personas que estamos aquí hemos tenido una oportunidad que nos ha dado alguien, ¿no? En dos motivos, a lo mejor, o porque nos han hecho que nos atrevamos, a pesar de nosotros mismos, de decir, venga, hombre, y nos han dado la oportunidad de llevar a cabo un proyecto o de coger un puesto que a lo mejor por nosotros mismos diríamos, mira, no, todavía no estoy preparado, no estoy preparada, ¿no? Pero siempre a lo mejor si hemos tenido esa suerte de que alguien nos haya dicho, oye, venga, Mares, esto es para ti, te he visto realizando este trabajo, llevas haciéndolo años, es el momento, venga, preséntate. Y a lo mejor estás diciendo, uff, es que no me veo todavía, es que me falta, ¿no? Depende de ese nivel de exigencia. Bueno, es que mejor, y a veces lo que hacemos es tirar balones fuera. Es que has visto a esta persona, se le da mucho mejor, ¿no? Y perdemos esa oportunidad, ¿no? Cuando realmente lo importante es atrevernos, ¿no? Y sobre todo ir acompañados de alguien que nos tiende la mano de,
oye, venga, que voy a estar contigo, no te preocupes, te veo súper capaz y vamos a hacer un plan de acción para que esto lo puedas conseguir, ¿no? El abrir oportunidades a las personas, a pesar de que no se vean, es estar observando continuamente cómo son nuestros colaboradores, nuestras personas del equipo y abrir esas oportunidades, ¿no? A veces los planes de carrera es, ostras, pero es que, ¿cómo voy a crecer? Si ya realmente solamente por encima de mí tengo a esta persona. Y a nivel organizativo, es que tampoco se puede crecer más, porque es que, mira el organigrama, solamente hay este hueco. Se puede crecer de muchas formas sin tener en cuenta ese organigrama, ¿no? Se puede crecer en proyectos, se puede crecer en iniciativas diferentes. Entonces, tenemos que abrir un poco la mirada a que un crecimiento, un plan de carrera no es, venga, es que solamente hay un director general y yo ya, mi siguiente paso es ser director general. Pues las cosas van a cambiar tanto que vamos a tener tantas posibilidades de abrir tantas responsabilidades distintas que es un poco esa flexibilidad, que el sistema se dificulta un poco, porque al final cada persona es distinta, como hemos visto también, pero se van a abrir espacios nuevos donde identificando en qué son buenas las personas, vamos a ver cómo ese modelo colaborativo va a ser más ágil, ¿vale? ¿Alguno de vosotros puede compartir esa oportunidad? ¿Alguien que realmente os brindara esa oportunidad que no se atrevíais o que a lo mejor ni lo teníamos, no éramos conscientes de que se nos daba bien algo? Y llegaron en un momento dado y dijeron, oye, creo que estás preparado. ¿Por qué no os ha abierto esa vacante en vez de buscar a alguien de fuera? Habéis dicho también en esa primera sesión, ¿no? Que hacéis mucho plan de promoción interna. ¿Cómo brindáis esas oportunidades a esas personas? Y ya sea con vosotros mismos que os dieron esa oportunidad o alguien del equipo, alguna situación que pasara similar, que la persona decía, no, ni de broma, pasa y al final lo ha conseguido y a día de hoy tiene una posición distinta. ¿Tenéis a alguien cerca en vuestra cabeza que ya seáis vosotros mismos o alguien del equipo? ¿Alguien que quiera compartir esa experiencia? Begoña, ¿se te ocurre a alguien a lo mejor? Dime. ¿Se te ocurre alguna persona a la que se le brinde una oportunidad o a ti en tu caso, en tu carrera, tuviste a alguien que te dijera, venga Begoña, anímate, coge esta posición? Sí. Yo empecé siendo auxiliar de transporte, de ahí he sido educadora de centro de día he sido coordinadora y ahora soy delegada de servicio. ¿Y quién fue esa persona que también te acompañó y te dijo, Begoña, es tu momento? Bueno, pues desde el responsable de servicio de su día, en su día el que estaba responsable de servicio y ahora es otra persona, ¿eh? Uh-huh. He pasado por varios responsables de servicio y bueno, pues aquí estoy. Intentándolo, porque soy súper nueva, o sea que... Bueno, maravilloso. Ahí tienes el reto también para seguir creciendo y tener ahí esa motivación también, ¿verdad? Que muchas veces cuando llegamos al nivel de excelencia, que ya lo sabemos hacer y demás, pues bueno, esa capacidad de aprendizaje ahora mismo la tienes en tela, ¿no? Sí, muchas cosas nuevas, bueno, muchos retos, muchos aprendizajes. Bueno, pues disfruta ese camino también, ¿verdad? Que también es importante esa parte del proceso. Pues fijaros, ¿no? Ahí hablamos un poco también de liderazgo, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo, ¿qué admiramos en el perfil de la líder o el líder que hemos tenido cerca, ¿no? Porque al final siempre copiamos patrones, y esto pasa desde los niños, la educación, que parece que no, pero copian lo que ven en los padres, ¿no? Lo que tienen cerca. Cuando tenemos un liderazgo en positivo, ¿no? Al final copiamos indirectamente pues esas oportunidades, ese estilo de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, cuando pensamos en referentes, también es muy bueno, y eso es otra sesión aparte, la de liderazgo, pero qué estilo de liderazgo es el que prima, el que nos ha funcionado, ¿no? Y el que nos funciona a nosotros a lo mejor no funciona siempre para todas las personas, ¿no? Pero sí que buscar aspectos comunes que sabemos que es lo que necesita la organización para hacer crecer a otros, ¿no? Y seguimos avanzando un poquito en este tema de competencias, pero fijaros qué importante es que también seamos nosotros personas que abramos el camino a otros, ¿no? En el día a día, incluso, no solamente en el ámbito organizativo de trabajo, sino también a nivel personal, el ayudar a otras personas a pensar desde las fortalezas, ¿no? Desde, oye, ¿te has dado cuenta lo bien que se te da hacer esto? Oye, ¿cómo me ha gustado dar feedback, ¿no? Oye, ¿cómo me ha gustado cosas muy sencillas? O la persona, yo en casa tengo la suerte de un edificio antiguo y todavía tengo a un señor que viene a traer los huevos. Vivo en el centro de Madrid, ¿eh? O sea, encontrar esto en el centro de Madrid, pero lleva, pues no son 30 años el señor, empezó siendo un chaval, ahora ya puedo decir que es un señor, viene pues 30 años repartiendo huevos. Y es algo que, claro, que parece que no, por un lado es para los que lo tenemos
todavía es un regalo, ¿no? Pues cuando vas a un pueblo y te viene la furgoneta con el pan y con los bollos y con el desayuno, ¿no? Que sale todo el mundo corriendo a preguntarle por el pan, ¿no? No es que tengas que ir a la panadería a comprarlo. Pues en este caso ese señor va piso por piso con su carro, con sus huevos, con sus legumbres, con cosas que tiene así realmente para vender y ya conoce a los vecinos, ¿no? Y siempre va con una sonrisa, ¿no? Y una de las cosas que le preguntaba es, llevas 30 años en esta profesión, ya por curiosidad le dije, llevas 30 años con los mismos vecinos, las mismas caras, el mismo recorrido. Él ya sabe que sus hijos nos van a dedicar a esto. Y decía que claro, que es un trabajo muy sacrificado porque se levanta súper temprano para coger el material, los huevos, luego físicamente también es algo que tienes que estar moviéndote. Pero el hecho de dar feedback, ¿no? De ti que te mantiene todos los días repartiendo los huevos a la misma hora, levantándote, llamando a las puertas que no te abran, que si te abran los vecinos cambian porque el edificio también se va renovando de gente más joven. Y fíjate, al final decía algo muy sencillo y hablaba de ese reconocimiento, ¿no? Decía, es que yo puedo ver la cara de las personas por las mañanas cuando llego, lo felices que son cuando les traigo los huevos, imagínate, ¿no? Y dices, ostras, la observación de estos detalles, ¿no? Y se le decía con agradecimiento y digo, pues qué pena que tus hijos no continúen porque un trabajo bonito, cuando es verdad que dices, estás aquí en tu casa trabajando o teletrabajando y a veces dices, oye, perdonad, que viene el huevero. Pues sí, viene el huevero, pero suena muy raro porque esa profesión ya realmente desaparece, ¿no? El dar feedback, ¿no? El descubrir en cosas sencillas, más allá del día a día, la organización, pues es que a lo mejor viene otra persona no lo haría igual de bien que tú. O sea, simplemente que te miren con una sonrisa por la mañana, si vengan aquí pues esos son detalles que cuentan, ¿no? Y en el liderazgo de la empresa es igual. Estamos día a día con mogollón de estrés. Ya hemos visto en esa primera sesión lo que nos viene, ¿no? Con el tema de la ansiedad, ir más deprisa, la tecnología, todo hace que vivamos más acelerados. Pues vamos a poner en valor mucho esto, ¿no? Vamos a poner mucho en valor el cómo nos relacionamos, esas competencias humanas que realmente son las que cuenten. Es que tú cuando vas a un restaurante, aunque la comida sea de un tipo u otro, si te tratan bien, si, oye, Luismi, que te gusta el filete bien hecho, tal, y te lo ponen como te gusta, o ese café, que yo sé que por las mañanas te lo tomas de esta manera, ¿no? Pues esos detalles al final son los que realmente van a primar en un mundo en el que vamos siempre tan deprisa, ¿no? Y yo algo que pienso, creo que es que las funciones, todo lo artesanal, lo humano, pues al final no es lo mismo comprarte algo que es industrial, que está hecho, todas las piezas son iguales, a una que puede tener un defecto porque está hecho a mano, ¿no? Pues eso es lo que va a tener mucho valor también, ¿no? Lo que hemos hecho realmente desde el cariño. No te he copiado un manual de perfiles y te paso a tu descripción de puesto, sino que me he sentado contigo y aunque tengamos esta descripción de puesto para ti, vamos a hacer la tuya. Vamos a ver qué cosas realmente son individuales, son para ti. No es que ChatGPT, que eso yo animo a que lo utilicemos. Descripción de puesto, tengo estas responsabilidades, toma, te los enchufo todo, dame las descripciones de acuerdo a la visión que tenemos ahora de la empresa. O sea, las herramientas hay que utilizarlas, ¿no? Luego personalizarlo para que la persona lo haga realmente suyo, ¿vale? Y aquí hablo de otro modelo de personas que no sé si lo habéis escuchado, las personalidades con habilidades T. ¿Os suena esto? Pues al final estamos en un momento donde hablamos de especialistas y generalistas, ¿no? ¿Y qué es mejor, la gente que es especialista en algo o los perfiles que son generalistas? Pues bueno, depende de para qué, ¿no? Y creo que todas las personas somos personas con habilidades T, que significa que por un lado, y aquí hablo de conocimientos también y habilidades, es que la parte vertical de la T son los conocimientos, el nivel de profundidad que tenemos sobre una materia específica. Y luego, por otro lado, la línea fina transversal tiene que ver con esas habilidades más generalistas, ¿no? Y ahí cuando hablamos de competencias hablamos de las dos variables, ¿no? Y a nivel de conocimiento de hard skill o de habilidades realmente técnicas, fenomenal, yo tengo mi conocimiento, pero a nivel de competencias es muy buena esa transversalidad, ¿no? Y creo que al final también tener esa transversalidad implica lo que hablábamos en este cuadrante de tener en cuenta qué hacen los demás equipos, hacia dónde va la organización. Oye, yo no voy a ser especialista en marketing porque yo me dedico a la parte de gestión de personas, pero entiendo qué hace el equipo de marketing, qué es en lo que está trabajando. Entonces, implica mucho también trabajar mucho la comunicación en la organización, ¿vale? Y hablar de selección también. Ya sé. Un segundo, admito a Fátima. Buenos días, Fátima. Me meto ya directamente en la vorágine. Estamos justo con competencias y cualquier cosa al final de la sesión me preguntas, ¿vale? Pero realmente ahora os voy a enseñar, cuando hablamos del futuro del trabajo y demás, ¿cuáles pensáis? Y aquí sí que quiero que abramos micrófonos, si no, también en el chat.
que van a ser esas competencias para el futuro del trabajo. Hemos hablado un poco de la inteligencia artificial, de los cambios organizativos, de la rapidez, de la adopción de los cambios, ¿no? Si os acordáis, en la primera sesión hablábamos del entorno VUCA y entornos BANI, volátil, incierto, ambiguo, y encima el entorno BANI es mucho más frágil, mucho más rápido. Teniendo en cuenta esta situación que vivimos, ¿cuáles pensáis que son estas competencias que vamos a necesitar poner en práctica en las organizaciones? Si queréis podemos escribir en el chat si es más fácil, si no queréis abrir micro. Y si abrís micro, pues os lo agradezco, que también es mucho más gratificante de escucharos. Y aquí, como decía, no significa acertar o no, simplemente que tengamos en cuenta cuáles pensáis que van a ser más necesarias. Gemma ha abandonado la reunión. Flexibilidad mental, capacidades de adaptación a los cambios, adaptabilidad. Más. Muy importante, alfabetización digital. Y aquí ha vuelto Gemma. Un segundo. Aquí. ¿Alguna más antes de seguir metiéndome y daros algunas respuestas? Empatía. Súper importante. ¿Y qué pasa en el entorno en el que vamos siempre tan rápido, verdad? ¿Dónde estamos dejando la empatía, no? Que a veces no nos damos ni cuenta. Trabajo en equipo, colaboración, adaptación a la tecnología nueva, trato humano. Pues vamos a ver algunas, y en este caso no sé si conocéis lo del World Economic Forum, ahí tenéis estudios, y os he querido poner una en la que habla ya de las competencias, ya no del futuro, sino las necesarias a día de hoy, ¿vale? Las que estaban hablando también que eran fundamentales a día de hoy. Aquí lo que habría hablado, mezcla también soft skill y hard skill, o sea, las competencias blandas y las duras tienen que ver con el nivel de conocimiento, ¿vale? La capacidad de pensamiento analítico y sobre todo también de innovación. Aquí innovación hablábamos también del tema de la creatividad. ¿Os acordáis cuando os ponía tanto el tema de la imagen, etcétera? Todo lo que tiene que ver con pensamiento lateral, con descubrir cosas de formas de hacer de forma diferente va a ser clave también, ¿no? La capacidad del aprendizaje continuo, que tiene mucho que ver con cosas que habéis dicho aquí, ¿no? Como el tema de la alfabetización digital y aprender nuevas formas de trabajar, nuevas formas de hacer las cosas, no solamente herramientas. Resolución de problemas complejos. Fijaros, con herramientas que quizá parezcan sencillas, estamos intentando trabajar también a lo largo de la sesión, pues una fórmula de situaciones complejas. Hablar del comportamiento humano, hablar de habilidades, no es algo sencillo, porque al final el ser humano, gracias a Dios, tenemos esa complejidad para poder también ser diferentes, pero ¿de qué manera podemos trabajar en la resolución de estos problemas? Pensamiento crítico. Y eso yo creo que es algo que los jóvenes tenemos que trabajar mucho, en no nos creamos todo lo que vemos, ¿no? Tanto YouTube, tanta información de Instagram, de tal, parece que esto es real, ¿no? Y es de quién aprendemos, ¿no? Y es muy importante ver esas fuentes, ¿no? Fuentes de información, que digo, oye, realmente la fuente de las noticias que estamos escuchando, ¿de dónde vienen, no? ¿Quién es la persona que lo está diciendo? ¿Qué formación tiene para hablar de este tema? Verificar mucho esa información. ¿Qué ocurre? Que no tenemos tiempo para parar y verificar cosas, ¿no? Por lo cual no ir tan corriendo, yo creo que aprender a parar va a ser fundamental. El tema de la creatividad, como hemos hablado, temas también como liderazgo y la influencia social, fijaros, el liderazgo desde un punto de vista de ayudar a otros a crecer, ¿no? Hace falta también muchas personas líderes referentes, porque ¿qué ocurre con el mundo de las redes sociales? ¿A quiénes hacemos referentes? Pues es importante tener ejemplos de referentes que realmente tienen resultados, ¿no? Y que lo han hecho desde la ética, desde los valores, hacerlo bien. Luego también pues bueno, que tiene más que ver con las hard skills, el uso, el atrevernos con la tecnología, con las herramientas, que incluso quitarnos creencias, a veces cuando hablamos del tema de las herramientas y la tecnología pues que esto no es para mí. Yo conozco amigos de mi edad que te dicen, bueno, yo cuando venga el tema de la IA, pues ya me enteraré, a mí esto no me afecta. Y es como, no es que afecta a todo el mundo. Entonces es de qué manera la creencia que hay detrás es, bueno, es que yo no valgo para aprender esto, ¿no? Y así es que vale todo el mundo para aprender esto. Y encima la parte buena es que, como decíamos al principio, lo están poniendo tan fácil para que esa adopción sea rápida. Ahora es en qué nos aporta valor. Hay cosas que nos aportan valor fenomenal, las que no, pues nada, ¿no? Pero esa curiosidad para aprender es importante, ¿no? Y compartir y generar espacios en la organización también para hablar de estos temas.
Luego el tema de la resistencia al estrés, la tolerancia al estrés, más que nada, la flexibilidad que habéis comentado y la resiliencia, ¿no? A veces también el hecho de que nos tomamos la vida demasiado en serio y los proyectos demasiado en serio. Yo trabajo con directivos, como os comentaba, en procesos de coaching que te dicen, no, mira, es que yo me levanto a las 5 de la mañana y estoy pensando en trabajo y estoy... ¿Desde qué manera separamos espacios, no? Y cómo enseñamos también a trabajar en este mundo tan digitalizado, que yo no sé si hablaremos en alguna sesión, pero sí comprobaremos cómo hay un tema de colaboración y trabajo en equipo, donde dejar espacios para, oye, mira, se ha acabado la jornada, ese liderazgo, ¿no? Ese estilo de liderazgo donde, no sé si compartí el otro día, que una persona me dijo que no quería ser socia de una organización, porque ser socia de una organización implicaba trabajar de lunes a domingo y en verano también. Una persona que había hecho una carrera espectacular, que quería, que trabajaba, tenía un perfil maravilloso, pero te decía, es que yo no quiero crecer más aquí porque implica que yo el verano lo estoy dedicando al trabajo y no me apetece, está en todo su derecho. ¿Qué estaba ocurriendo? Que ahí el problema de liderazgo que tenían en la organización era que estaban enseñando un modelo de liderazgo que no es sostenible. Entonces, la gente lo que quiere es, la gente y todos, creo que queremos saber conciliar, tener un trabajo, disfrutar de él y dedicarnos en cuerpo y alma cuando nos encanta el trabajo, pero tener un espacio para nuestra vida personal, ¿no? Y estos estilos de liderazgo que funcionaban antes, de oye, pues mira, sí, gano un sueldazo, fenomenal, maravilloso, pero implica renunciar a todo esto, pues hay mucha gente que no está dispuesta, pero no significa que no sean válidas para esos puestos. Con lo cual, una de las barreras que hay que romper son las creencias y era, oye, si tú quieres realmente ser socia, sé una nueva socia. Una socia que realmente das ejemplo y tú en verano coges y dices, hasta luego, son mis vacaciones y desconecto y confío en mi equipo, delego a mi equipo para que sean ellos los que busquen soluciones cuando yo no esté y no pasa nada. O llega el fin de semana y no voy a mandar correos, porque al final también estoy dando un mensaje a mis equipos. Aunque tengamos, seguro que ponéis ya las organizaciones el correillo, la coletilla de aunque recibas este correo fuera de tu horario, no te pido que respondas. Ya bueno, pero yo que lo recibo estoy diciendo, ostras, que es fin de semana y mi manager directo está trabajando. Leches, igual debería yo trabajar, ¿no? Aunque sabemos que el mensaje no es ese, a las personas que lo reciben es este, ¿no? Con lo cual, cambiar con el ejemplo es fundamental, ¿no? Decir, oye, ¿qué tipo de líder y de perfil quiero ser, de manager quiero ser con mi equipo y qué espero de ellos o de ellas, ¿no? Por supuesto el compromiso, pero el compromiso no está en trabajar en verano. Entonces, bueno, definirlo muy bien también, ¿no? Sobre todo para esos planes de carrera que tenemos que trabajar. Y el tema del estrés, la depresión y la ansiedad deriva que muchas veces en organizaciones me dicen, mira María, es que no somos personas suficientes para todo el trabajo que tenemos. ¿Verdad que os ocurre? Es que nos faltan personas para todo lo que tenemos. Es que lo que nos falta también es una mentalidad de saber decir que no. Oye, este es el plan estratégico, vamos a ser realistas y aquí no vamos a llegar. Y esto lo haremos en la siguiente fase o cuando podamos, pero vamos a ser excepcionales en lo que tenemos por delante. A veces nos ponemos objetivos que nos extralimitan, que nos causan un daño no solamente a nosotros, sino a nuestros equipos, con lo cual el ser realista con los objetivos de negocio, de organización, de lo que queremos conseguir de números y dar reflejo a, oye, no pasa nada, pues mira, sí, este mes estos son los resultados. Por esto, por esto, por esto. Pero es que el mes que viene no vamos a hacerlo mejor si seguimos con nuestros objetivos. Vamos a ser mejor, vamos a acotar. O sea, el decir que no, el poner límites es algo que también tenemos que aprender para ser excepcionales en lo que hacemos, ¿no? Y si queremos realmente ampliar más nuestro nivel de actuación, nuestro ámbito de actuación, ¿qué necesitamos? Vamos a construirlo y vamos a pedirlo también. Entonces, bueno, el tema de resolución de problemas, como veis, y de idear soluciones también es fundamental. ¿Alguna que echéis de menos? ¿Alguna que penséis que vamos a tener que trabajar más o que hay que poner en este listado? Porque esto al final lo dice el World Economic Forum. Luego realmente cada organización y nuestro día a día, yo creo mucho más en esto, ¿no? En adaptar estas cosas y estas políticas que vienen de fuera, estos estudios, a nuestra propia realidad, ¿no? ¿Cuál pondríais en vuestra organización? Que decías, mira, es que para mi organización esto no os he querido traer la del 25 para que no veáis la del futuro, porque sí que quería dar este margen, ¿vale? Esto, como veis, está sacado de las que en el 2020 nos decían que iban a ser fundamentales a día de hoy. Ya tenemos las fundamentales para el 2030. Tampoco varían demasiado, más que es el orden, ¿eh? Aquí todos los años, además, tienen este juego, que yo creo que tiene que ver con marketing, de, venga, estamos todos los que trabajamos en la parte humana, de competencias, de tal, a ver qué nos dice el World Economic Forum, que se van a colocar por encima unas de otras, ¿no? Pero claro, al final lo importante es, oye, en España, en mi sector, en mi ciudad, en mi organización, estamos haciendo del macro, vamos a lo micro, ¿no? Que es lo que realmente nos afecta. ¿Cuál pondríais aquí? ¿O cuál le daríais más importancia y más relevancia?
Laura, ¿qué ves No tú? sé, quizás. Perdón. Perdón. Dolor, sí. Sí, no, decía que todas son importantes, ¿no? Quizás encontraría faltar, no sé, algo muy básico, ¿no? Que es la comunicación. Porque, bueno, pues con todas estas tecnologías que, ¿no? Que cada vez somos como más autónomos realizando cosas, los teletrabajos y demás, pues bueno, quizás la comunicación al final también creo que es la base un poco de las relaciones y del entendimiento. Pero no porque sea más importante, ¿eh? O sea, porque todas las que hay aquí me lo parecen. Estoy de acuerdo contigo y seguro que las que estamos aquí también, porque fijaros, las habilidades de comunicación es algo, ya no solamente comunicación one-to-one y demás, que también es importante y lo trabajaremos en el feedback. La comunicación en cuanto a esa visión, que entendemos también, ¿no? Desde la personalidad de cada uno que entendemos. Hemos visto cómo el mismo mensaje las personas recibimos diferentes conceptos en nuestra cabeza, ¿no? O sea, el alineamiento parte de esa capacidad de comunicación y el liderazgo también, cómo comunicamos. Hay mucho que parte de ahí, ¿no? Muchas gracias, Dolores. Y también decimos aquí, Mares, hablas de la personalización en el trato. Cuéntanos también un poco a qué te refieres con esto. Sí, yo creo que en un mundo en el que estamos yendo, que cada vez la tecnología tiene más importancia, no tenemos que olvidarnos de que trabajamos con personas. Debería ser en todos, para mi entender, en todos los trabajos, pero sobre todo en el nuestro, es decir, ese trato humano, tanto con las personas a las que cuidamos, como con los compañeros, como con las instituciones. Y a veces actuamos quizás un poco como robots y no se nos debe olvidar. Yo creo que es lo que da calidad y calidez a nuestro trabajo. Totalmente de acuerdo. Fíjate, el otro día hablando de este tema de la personalización en la seguridad social, ¿no? Al final los médicos de la seguridad social que tienen unas agendas que son la leche. Claro, esa personalización, ese trato, ese cariño, es que es imposible que les salga. Y ahí hablando de eso, cuando Luis Miguel hablaba de esa empatía, ¿no? Decía, es que también hay que tener empatía con ellos, que tienen agendas desorbitadas, entra un paciente, no tienen tiempo para ellos también para pensar y descansar. Entonces, claro, a veces salía una persona, joder, ¿qué borde ha sido tal? Bueno, claro, habrá sido borde, que es verdad que su trabajo es de empatía, de cuidar al paciente, pero hay que pensar también en esa figura del doctor, de la doctora que está con un nivel de exigencia brutal y está agotada también, ¿no? Entonces, la personalización y el empatizar incluso en cómo podemos ser mejores en esto, porque al final entiendo que las máquinas nos ayudarán y ojalá sea así. Oye, el diagnóstico, la administración, la burocracia, sí, pues mira, ya te he hecho un informe y que no esté el doctor, la doctora, cualquier persona que trabajemos en el ámbito más social, en hacer informes y demás, que habrá que hacerlos muy bien, habrá que revisarlos, pero donde realmente aportamos valor es el trato humano, ¿no? Y cómo cambiamos, además, cuando recibes un buen trato, ¿no? Muchas gracias porque lo veo fundamental también. Y sobre todo ahora, en este caso, cómo nos preparamos también para trabajar el desarrollo de competencias y hemos hablado ya de los vínculos, ¿no? Al final las competencias, el crecimiento en competencias tiene que ver con crecimientos en las posiciones, ¿no? Pero ¿cómo nos estamos preparando para esto, ¿no? Para trabajar en estas competencias. Y sobre todo yo utilizo mucho los espacios para el diálogo porque no los hay. O sea, si realmente los tuviéramos, tenemos un problema en las organizaciones, yo creo que además de igual el sector, que es que tenemos demasiadas reuniones y lo que nos ocurre es que tenemos tantas reuniones que luego no tenemos tiempo para ejecutar el trabajo que teníamos que hacer. Conclusión, tenemos que al final tenemos menos reuniones estratégicas y más reuniones tácticas. Si vosotros os animo a que luego veáis vuestro calendario de la agenda que tenéis para esta semana y que simplemente diferenciéis la tipología de reuniones que tenéis. Oye, yo ahora esta semana tengo, encima imagino que ya con Semana Santa de por medio, tengo reuniones estratégicas o tengo reuniones tácticas para resolver problemas o tengo reuniones incluso que hay algunas que son simplemente por el hecho de que tengo que estar. Tengo que estar no significa que aporte ningún valor en la reunión, sino que quieren que esté para que escuche lo que se va a hablar o para lo que sea, pero yo no voy a aportar mucho más en esa reunión, ¿no? Si pudiéramos coger y diferenciar las estratégicas de las tácticas, de las que a lo mejor son simplemente informativas. Nada, perdón, Begoña, sin problema. Estará grabada la sesión, ¿vale? Que ya estamos justo en la fase de final. Pues en este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay muchas reuniones, primero, que podemos decir que no. Y además también es muy bueno decirle a alguien del equipo, oye, mira, no has asistido nunca a esta reunión, vas a empezar a asistir tú. Empiezo a delegar cosas para dedicar tiempo a realmente lo que es estratégico. Fijaros, estos espacios de aprendizaje, para mí yo los considero estratégicos. ¿Por qué? Porque es el momento en el que podemos parar y reflexionar para hacer un cambio en la organización, ¿no?
Si estos momentos de aprendizaje, ya sea de aprender esto o para aprender cualquier cosa, me refiero, nos invita también a cambiar la forma de pensar y poder adoptar nuevas formas de trabajar, nuevas formas de compartir, ¿no? Con lo cual, al final, ver cómo etiquetamos cada una de las reuniones y a lo mejor es etiquetarlas en 3. En esta semana, o a lo mejor luego te pones a hacer un análisis del mes. Es que este mes a lo mejor todas las reuniones que he tenido han sido tácticas. Otra cosa es que consideremos estratégicas las reuniones que hemos tenido de comité de dirección. Vale, pero ¿ha ocurrido algo estratégico después de estas reuniones de comité o hemos seguido haciendo lo mismo que todos los meses? Las estratégicas son las que provocan un cambio, las que vemos avances, ¿vale? Y eso tiene que ver porque sí que considero el plan de carrera como algo estratégico en cuanto a las reuniones que vamos a tener que provocar para que esto suceda, ¿vale? Y en el fondo hablo mucho de generar espacios para pensar hacia dónde queremos ir. Hemos hablado de las competencias, estoy yendo para atrás, un segundo, que estoy con 2 pantallas, ahora. ¿Y cómo se hace esto? Como aquí tengo un manual, sobre todo un camino, una hoja de ruta que os puede ayudar también para empezar a trabajar esto en vuestra organización, ¿no? Primero es trabajar desde la dirección también, desde esa visión de futuro que queremos tener a nivel de organización, hacia dónde vamos, cuáles son las competencias que necesitamos en las personas para que esto realmente se pueda llevar a cabo, ¿vale? Y es generar esos momentos de diálogo. Oye, pues realmente nosotros vais a ver en Internet, en ChatGPT, hay muchísimos diccionarios de competencias. Tenéis diccionarios de competencias que ya están elaborados. Pero lo importante para mí es no copiar las competencias que ya están y a lo mejor ver las que son más significativas, más interesantes, sino también incluso pensar en nuestro sector, en nuestra organización, cuáles son las competencias para el presente y para el futuro del trabajo de nuestra organización que queremos poner en relieve, ¿no? Si la comunicación es una competencia clara, y además os invito a que os olvidéis del trabajo que ya tenéis hecho, ¿vale? Para aprovechar también esta sesión para identificar si hay que añadir algo, cambiar algo y demás, ¿no? Identificar la visión de la compañía, hacia dónde queremos ir, cuál es nuestra estrategia y cuáles son esas competencias que consideramos fundamentales para las personas de los equipos, para nosotros y para las personas de la organización, ¿vale? Esto luego vamos a ver cómo lo podemos hacer. Luego también vamos a hablar de ese manual de competencias. Manual de competencias, prefiero simplificar mucho a tener largas competencias. Al final, con 5 o 6 competencias claves, ya tenemos un trabajo bastante elaborado, ¿vale? No hace falta meter 20 competencias, 16 competencias. Y sobre todo, ¿qué entendemos por competencias? Porque hay una cosa muy importante en las organizaciones, que aquí lo podremos ver en la siguiente sesión, si podemos comparar qué hemos hecho y demás, y es el hecho de cómo traducimos esas competencias en comportamientos que observemos. Por ejemplo, ¿qué significa, si hablamos de la colaboración, qué significa la colaboración? ¿Qué significa la colaboración para mi organización? Que a lo mejor es diferente que lo que significa colaboración o cómo se traduce la colaboración en la organización de Luis Miguel. Bueno, pues es un poco, oye, para mí, nosotros vemos la colaboración como y lo vamos a definir de una manera determinada. ¿Por qué? Porque esa definición se tiene que traducir en comportamientos que yo voy a ver. A la hora de poder dar feedback a alguien, tengo que darle feedback de algo que he visto que ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de colaboración, va a tener que ver con, oye, no solamente me limito a hacer mi trabajo y sacarlo adelante, sino que en algún momento determinado he visto a algún compañero que está hasta arriba y me levanto y le digo, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Venga, me pongo contigo. Y eso es algo que observamos. Oye, he visto como en un equipo, el otro día este equipo se puso a trabajar con este otro, o alguien pregunta en la intranet o en Teams o en el canal que tengáis, ¿alguien sabe cómo hacer no sé cuántos? Y pregunta y otros responden para ayudarle, ¿no? Eso es colaboración también, ¿no? Cada organización veremos cómo realmente vamos a traducirlo en estos comportamientos observables. Luego también veremos que no todos los puestos tienen que tener todas las competencias, depende del nivel. Oye, pues si acabo de empezar y soy un perfil junior, no me vas a poner que tenga la competencia de pensamiento estratégico, que igual lo tengo a mi nivel, pero realmente no te lo voy a exigir tanto, ¿no? Aquí os cuento un ejemplo, trabajando con el grupo Volkswagen, ellos cambiaron el diseño del manual de competencias porque ellos desde la matriz que la tienen en Alemania, viendo un poco la estrategia de negocio, hacia dónde iba, etcétera, pusieron mucho peso a unas determinadas competencias. ¿Y qué ocurre cuando las competencias no son impuestas desde otra de las sedes de la organización, etcétera? Pues que hay que alinearlo, pues igual que las del World Economic Forum, son maravillosas, o las de Future of Work, son maravillosas, pero esto ¿cómo lo adapto yo a mi organización? A veces que no tiene sentido y que cuesta, ¿no? Pues en este caso con el grupo Volkswagen, que si conocéis el grupo Volkswagen, tiene un montón de marcas, tiene Audi, tiene Volkswagen, tiene un montón.
La historia era cómo trabajábamos las competencias para todas las marcas y sobre todo viniendo de Internacional de Alemania. Una de las competencias que les decían que era fundamental para ellos a partir de ahora era la pasión. La pasión. Había gente de concesionarios, gente de tienda, gente de oficinas centrales de diferentes áreas de negocio, de marketing, de finanzas y desde Internacional la pasión para ellos consideraron que era algo fundamental. Claro, yo era la encargada de traducirles y dar formación a todos los directivos del grupo Volkswagen en adopción de competencias y alineada con recursos humanos, que la pasión era algo que era fundamental, etcétera. ¿Cómo mides a las personas si trabajan con pasión o sin pasión? Y sobre todo, ¿qué significa pasión? A lo mejor en Alemania la pasión se refleja de una manera, en China la pasión la demuestran en otra y nosotros la demostramos de otra forma, ¿no? Entonces, claro, hablamos de algo que lo primero para todas las personas era qué entendíamos por pasión. ¿Qué es lo que me gusta también de España? Que tenemos algo que nos diferencia mucho, es el sentido del humor. O sea, yo creo que da igual cualquier catástrofe que tengamos en España o a nivel mundial, que siempre tenemos un toque que sacamos el sentido del humor por algún lado, ¿no? Si os acordáis de la pandemia con el tema de los perros, ¿no? Que podíamos sacar el perro, entonces podíamos salir, como la gente compartía los perros, algunos se disfrazaban de perro. Pues bueno, dentro de la catástrofe que vivíamos, ¿no? El sentido del humor siempre nos ayudaba un poco a ser más resilientes, ¿no? En este caso, la pasión, algunos se lo tomaban como, bueno, venga, ¿cómo demuestro yo la pasión en mi trabajo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para demostrar pasión? Se lo tomaron con mucho sentido del humor, pero luego había que bajarlo a tierra de verdad, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre una personalidad introvertida y una personalidad extravertida? Una personalidad introvertida, pues a lo mejor no es que se le muestre la pasión porque está todo el día sonriendo y disfrutando y contando en su trabajo lo que disfruta, sino que a lo mejor su forma de demostrar la pasión es hacer el trabajo un poquito mejor, compartir algo con las personas. Entonces, ¿cómo traducíamos algo como la pasión en un comportamiento observable que no todas las personas lo tenían que tener por igual? O sea, como veis, al final son cosas que pueden ser muy complejas, pero tenemos que aterrizarlas un poquito en cuanto a nuestra organización y nuestros perfiles, ¿no? Y al final, ¿qué es una competencia? ¿Pasión es competencia o no? Yo no voy a meterme con el grupo Volkswagen y a debatir si eso es una competencia o no, porque ellos han querido que fuera así, es su organización, etcétera. Pero sí que es cierto que tiene que ser algo que todo el mundo lo entienda y que tenga que ver con un significado importante para su negocio. Por supuesto, un director de concesionario que está vendiendo coches, pues no te va a ir con los pies arrastrando y te va a decir, este coche está bien, pues si funciona, está estupendo. No, hombre, no, pues tendrá que demostrarte que es el mejor coche, te lo va a tener que vender, te va a tener que contar las bondades que tiene ese coche, etcétera, ¿no? La venta requiere de cierta pasión, pero no todos los puestos están claros, ¿no? Una persona administrativa que está haciendo documentos, que está enviando contratos de compra, pues hombre, pasión, pasión, si sobre todo tu trabajo tampoco te entusiasma demasiado. Eso que hablábamos, ¿os acordáis de los cuadrantes? Cuando hablábamos de estas empresas en las que no hay un compromiso, no hay una motivación realmente, sino hay simplemente una finalidad económica. Pues mira, yo repartía también panfletos o estaba poniendo colonias en el Corte Inglés a la gente. Pasión, pasión, pues tampoco me daba mucha pasión mostrar colonias a la gente cuando estaba en la facultad. ¿Quieres probar esta colonia? Pero oye, me lo tomaba con ganas, yo pensaba, joder, qué bien, que voy a ganar dinero y me voy a poder ir de viaje con mis amigas, ¿no? Era una parte práctica de hago este trabajo por algo, pues pasión. Pues bueno, lo demostrabas con tu personalidad, pero ya está, ¿no? Entonces, hay que ver muy bien qué competencias queremos poner y cómo las vamos a medir, ¿vale? Y sobre todo también, para seguir un poco continuando con esto, lo que decíamos, no todos los perfiles tienen que tener todas las competencias o en el mismo nivel. Y luego, sobre todo, cómo las vamos a identificar, porque hay a lo mejor equipos que difieren de otros, no tienen que tener las mismas competencias. Para luego hablar algo que decías, Mares, que es muy importante, el plan individualizado. O sea, cómo luego hacemos un plan de carrera individualizado en cada persona, porque a lo mejor dos personas que trabajan en el mismo equipo, imaginaros, en el equipo de marketing, tienen que tener ciertas competencias como la resolución de problemas complejos y la capacidad creativa, a lo mejor, como una competencia a nivel 5, porque dentro de su trabajo lo tienen que tener, imaginaros. Pero una persona, el tema de resolución de problemas complejos le da fenomenal porque se ha expuesto a ello y la medimos con un 5, del 1 al 5, imaginaros que el 5 es como sobresaliente y a la otra persona la ponemos un 3. Bueno, pues su plan de desarrollo al final va a ser diferente a la otra persona, ¿vale? También hay que tener cuidado aquí porque nos metemos en temas subjetivos. Temas subjetivos es quién evalúa a quién. Cuando yo evalúo, yo si a lo mejor soy de las que soy muy positiva, veo lo mejor de mi equipo, etcétera, pues voy a poner ciertas notas que van a estar siempre por encima y otras
pues que a lo mejor lo que pasa es que son más exigentes en sus equipos, esperan más o menos y puntúan de otra manera. Con lo cual aquí también evitar esos sesgos es muy complicado y cuando trabajamos con las personas también es cierto que tendemos a poner mucha parte de nuestra personalidad, ¿no? Entonces es muy subjetivo este tipo de datos, por lo cual esto es como cuando, sabéis, ¿no? Este ejemplo de los profesores que le dicen, es un ejemplo de un estudio que les dicen los 2 grupos de niños, 2 clases por igual, puestos aleatoriamente del mismo nivel, imaginaros de segundo de primaria, a un profesor le dicen, buah, te ha tocado la clase de los torpes. En este caso, estos niños necesitan asistencia diaria, que estés encima, porque vienen de cursos pasados. En cambio, al otro profesor le dicen, bueno, a ti te ha tocado la clase de los excepcionales. Estos niños son brillantes, tal. ¿Y qué ocurre al final del curso? Pues lo que se sabe. La persona que ya tenía ese sesgo, que pensaba que estos niños necesitaban más apoyo, etcétera, pues es verdad, los niños tuvieron que, la media de las notas fueron menos que los que pensaban que su grupo era asombroso, etcétera. Al final nuestras creencias también hacen que limitemos el talento y el potencial de otros, ¿no? Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos a una persona delante y la estamos ayudando a crecer. Por lo cual, vamos a ver, hay técnicas para poder quitar estas barreras, ¿vale? Y en este caso, ¿no? Al final lo que decíamos, identificar las competencias de nuestra organización que hemos hablado, elaborar ese manual que al final es, oye, 6 competencias por lo menos que vemos que son relevantes para nuestra organización y el futuro del trabajo, traducirlas en estos comportamientos observables y tenéis un montón de ejemplos en Internet. O sea, aquí sí que os digo, por ejemplo, si identificáis que una competencia para vosotros es la comunicación y queréis definirla, podéis basaros en Internet. Oye, ¿cómo se define la competencia de comunicación? ¿No? Pues al final también te da mucha respuesta, luego tú la adecuas a tu organización, etcétera. Pero para que no partáis de un lienzo en blanco, en ChatGPT incluso os puede ayudar un montón para elaborar este manual de competencias, ¿no? Una vez identificadas, pues es muy importante lo que decíamos, definirlo muy bien, sobre todo para que todas las personas de la organización, cuando lo compartamos, entiendan lo mismo. Y luego, sobre todo, desarrollar niveles. Yo a la hora de desarrollar niveles os propongo esto que es sencillo, no hacer muchos niveles más. Y aquí simplemente es competencias para el equipo, perfiles que no tienen equipo a su cargo, da igual el perfil que tengan. Otras competencias más transversales que son para nivel de managers, ya personas que ya empiezan a tener responsabilidad sobre equipos. Y luego competencias de liderazgo, que son aquellas personas que tienen más peso en la organización para tomar decisiones, ¿vale? Algo súper sencillo para no volvernos muy locos. Por ejemplo, si hablamos de capacidad de pensamiento estratégico, ¿a quiénes se la pondríais? Por ejemplo, pues oye, a nivel de liderazgo va a requerir un 5 en esta competencia porque tienen que estar pensando a nivel estratégico, cambios, etcétera. Los managers, pues igual tampoco requieren un 5 en esta competencia, les podemos poner en un 2,5 o 3, que es un nivel suficiente. Y al equipo, pues mira, no es una competencia que le vamos a medir. Y a medida que crezcan se la iremos metiendo, ¿no? Simplemente, por ejemplo, pero en cambio otra colaboración va a estar en todos los niveles. La colaboración es algo fundamental para nuestra organización, imaginaros, tanto si eres líder de un equipo, manager o te acabas de incorporar, da igual, esta competencia de colaboración es cierto. ¿Cómo la voy a observar? Va a ser diferente. ¿Cómo te voy a medir? Va a ser diferente. A un manager esa colaboración, pues la voy a medir con un nivel de exigencia alto porque va a ser la forma de hacer crecer a otros. A una persona del equipo también se la voy a medir, pero igual ese nivel de exigencia es diferente. ¿Hasta aquí bien? Y luego, como todo esto, y aquí quizás la parte que a mí es la más aburrida, pero aquí las herramientas digitales ayudan un montón y os animo a utilizarlas si sois como yo, que es el tema de, bueno, la descripción de puestos y cómo pongo las competencias, ¿no? Esa parte más administrativa de documentación que a mí me cuesta más, sobre todo porque lo he tenido que hacer muchísimo y qué pasaba, que las organizaciones en las que he trabajado eran tan cambiantes que antes era métete en Word, cambia el perfil, súbelo a la intranet, comentárselo al empleado. Ahora, gracias a Dios, con estas herramientas, oye, cámbiame este perfil, evoluciona la competencia y te lo dan 2 minutos. O sea, siempre tenemos que tener la supervisión humana, por supuesto, pero ya podemos agilizar mucho. Como decía Luis Miguel al principio de la sesión, esto te permite ir más rápido y hacerlo mejor, ¿no? Pero sí que es muy bueno que todas las personas en la organización conozcan lo que tiene que ver con estos niveles de competencia y esta descripción de puestos, que seguro que ya muchas de vosotras lo tenéis, ¿no? Oye, pues ya que tengo estos puestos, yo os invito también a esa revisión a través de las competencias, de cómo puedo revisar las competencias que tengo actualmente. Si ya tenéis competencias diseñadas en esos manuales de competencias, si tuvierais que redefinirlas, ¿cómo las pondríais?
partiendo de cero, porque creo que es muy buen momento también ante la tesitura que nos encontramos con tantos cambios organizativos y de modelos de negocio y de sociedad, que hagamos un foco muy importante en las competencias, porque de aquí va a partir mucho camino, ¿no? En desarrollo de carrera. Y luego, ¿para qué también nos sirve? A la hora de buscar, y esto es un poquito más complejo, que tampoco voy a meterme mucho aquí, pero imaginaros que de repente la organización recibimos una nueva financiación que es para un proyecto de digitalizar la organización. Realmente en nuestra organización tampoco tenemos perfiles muy técnicos para ver qué plataforma metemos, si vamos a utilizar un ERP nuevo, si vamos a trabajar bajo una herramienta diferente, etcétera. Pero bueno, hay una persona en la organización que es especializada en temas de tecnología, que lo va a llevar a cabo, pero vamos a tener que incorporar perfiles nuevos. Pues al final a lo mejor también esto vale para hacer selección e identificar. A mí me gusta mucho, hay una palabra que se llama scorecard, que la pongo aquí en inglés, que pues la queréis buscar en Google, ¿vale? Esto es para también intentar romper la subjetividad. En los procesos de selección, ¿a qué se refiere? Es, oye, imaginaros que buscamos perfiles nuevos para este proyecto y tenemos que ver un poco cuáles son las competencias que para nosotros, con nuestro diccionario de competencias, van a ser claves para estos puestos. Oye, claridad en la comunicación. Oye, aunque vengas de tecnología, tienes que saber explicar muy bien porque otras personas van a tener que adoptar esta nueva forma de trabajar. El tema de colaboración para entender que no es que quieras meter aquí el ERP de la leche, sino que tiene que ser un ERP adecuado a lo que necesitamos nosotros, con lo cual tienes que empatizar con las personas con las que vas a trabajar, tener ciertas competencias que ya hemos definido previamente en nuestro diccionario de competencias, ¿no? En este scorecard, ¿para qué nos sirve? Cuando hacemos estas entrevistas, imaginaros que seguramente que lo hacéis así en el proceso de selección, a la hora de incorporar a alguien al equipo, no solamente le ve una persona, le vemos varias. Entonces, muchas veces por afinidad o porque vemos que, oye, tenemos prisa, me hace falta esta persona, venga, ya está, que entre ya esta primera, decimos, oye, a nivel de competencias es un comparador. Entonces, yo lo que hago es, durante la entrevista o cuando acaba la entrevista mejor, si yo evalúo por competencias a la persona, sobre todo se le pregunta a la persona, cuéntame una experiencia en la cual, por ejemplo, si yo quería a Carolina, te quiero preguntar, es una de las competencias, imagínate, no te voy a hacer responder, pero una de las competencias puede ser el trabajo en equipo. La pregunta sería, bueno, cuéntame una experiencia en la cual tú demostraste que el trabajo en equipo fue clave para resolver con éxito un problema o una situación, ¿no? Entonces ahí Carolina busca en su pasado y dice, oye, pues mira, sí, realmente yo cuando estaba en esta organización teníamos este problema y gracias a que el trabajo en equipo fue de esta manera. Entonces al final siempre es cuéntame cuándo, una experiencia pasada, ¿vale? Siempre hacemos referencia a experiencias pasadas para medir competencias. A lo que quiero llevar aquí del scorecard es, si yo estoy entrevistando a Carolina y Carolina me cuenta esta situación y yo le pongo una puntuación del 1 al 5 como un 5, oye, joder, me parece un caso súper bueno. Pero luego viene Luis Miguel, entrevista a Carolina y percibe que a lo mejor con estas respuestas que ha dado Carolina su percepción es un 3, bueno, no significa que Luis Miguel o yo tengamos razón, simplemente es que ya hablamos de puntuaciones, no hablamos de subjetividades. Oye, sabiendo que la puntuación ya es subjetiva, pero a la hora de hacer, o por ejemplo, comparar candidatos, hemos entrevistado también a Laura para la misma posición y están Laura y Carolina en la misma posición. Y hemos sacado una serie de parámetros, Luis Miguel y yo, conforme a estas competencias. A la hora de decidir, cuando ya hemos puesto esos parámetros, no nos limitamos a la percepción que tengamos al final del proceso de, oye, pues a mí me ha parecido fenomenal Laura porque es que, mira, tiene una actitud súper buena, tal. Y Luis Miguel, joder, pues a mí me ha gustado más Carolina porque ta. Entonces sacamos nuestras puntuaciones. Ya empezamos a hablar sobre datos, ¿vale? Entonces el scorecard, cuando son sobre todo posiciones de dirección, ayudan mucho a la hora de elegir, ¿vale? ¿Por qué? Porque encima estamos comparando lo mismo. O sea, Luis Miguel y yo vamos a evaluar en Carolina y en Laura su capacidad de colaboración. Si no, ¿qué ocurre en las entrevistas? Evaluamos un poco todo y te contamos la percepción. Oye, pues sí, me ha parecido que Carolina lo va a hacer fenomenal, Luis Miguel. No, pues a mí Laura. Ya, pero empezamos a discutir sobre aspectos que igual no tenemos que discutir. Por afinidades, porque a lo mejor yo he trabajado con una persona como Laura en el pasado que me funcionó súper bien en equipo, etcétera, y Luis Miguel al revés. Entonces, para evitar toda esa subjetividad, nos pasamos a los datos, ¿vale? A los datos y a que sabemos que estamos evaluando lo mismo. Oye, pues mira, a mí me contó Laura en este caso que la colaboración la trabajó de esta manera y Carolina la hizo de esta manera. Ah, pues es verdad. Entonces ya empezamos a hablar de los mismos parámetros, ¿vale? Y ya vamos acercándonos hacia el final, ¿vale? El tema de cómo empezamos todo esto de los planes de carrera. Fijaros, el final y quizá lo más importante, ¿eh?
En el fondo, otra vez vuelvo a hablar de generar espacios. Y los planes de carrera parten ya no solamente de que mi manager directo, la persona a la que reporto, me va a evaluar a mí conforme a las competencias necesarias o a mis responsabilidades o objetivos, sino que voy a ser yo la que me voy a evaluar a mí misma. Entonces, empezamos a invitar a las personas, otra vez vuelvo a la variable que teníamos de visión compartida y autonomía. Esa autonomía va a haber, oye, primero evalúate tú. ¿Cómo crees que has hecho el trabajo? Pueden ser evaluaciones, yo siempre digo que una vez al año es fundamental. Ya está, no hace falta hacer, si son 2 veces, mejor que mejor. Pero podemos empezar con algo sencillo, que es una vez al año, ¿no? Y si queremos empezar por algo más sencillo todavía, simplemente nos olvidamos de herramientas, nos olvidamos de evaluaciones, simplemente provocar un café una vez al año con todas las personas de nuestro equipo. Un café para preguntarles cómo estás en la organización, cómo te va, en qué te puedo ayudar, qué necesitas, qué bloqueos tienes, cómo de motivado o motivada te sientes, cómo me ves a mí también para pedir feedback en ese momento. Entonces, un café que es, oye, simplemente es un café para simplemente hablar qué tal estás en la organización, cómo te ha ido este año, qué necesitas y cómo te quieres ver a futuro. O sea, partimos de esa base, ¿eh? Que los que no tengamos ninguna evaluación, no tengamos tiempo, pensemos que es algo que no podemos hacer, sí que os invito a que vayamos a lo mínimo, que es generar espacios con todas las personas de nuestro equipo para tomar estos cafés, ¿vale? Ahora bien, vamos a procedimentarlo. Para hacerlo, imaginaros, una vez al año, pues diseñamos un formato de autoevaluación, en la cual pedimos a la persona, en un formato tipo test, da igual, podemos hacerlo en un SurveyMonkey, en un Google Form, en cualquier herramienta que sea un formulario digital para recopilar la información, ¿vale? O incluso en un documento de Word. O sea, yo empecé con a veces organizaciones que he acompañado, mira, empezamos con un Word, vamos a definir muy bien la evaluación, qué aspectos tiene que recoger, pero invitamos a que la persona primero autorreflexione sobre cómo ha ido el año. Y esto os invito a que lo hagamos nosotros individualmente una vez al mes. O sea, esto es a lo mejor una vez al mes sentarnos con nosotras mismas y decir, a ver, este mes mis objetivos han sido estos, ¿los he alcanzado o no los he alcanzado? Bueno, pues no, vamos a ser benévolas. Igual no he llegado, ha sido muy ambicioso, venga, este mes que viene me los pongo, ¿no? Pero buscar pequeños espacios para analizar cómo estamos también, ¿no? Y parar. Al final es invitaros a parar un momento dado para ver cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? A nivel organizativo, una vez al año, que piensen en su carrera, que piensen en los proyectos que han logrado, que piensen en cómo han trabajado con sus equipos, incluso invitarles ya a pensar con una pregunta de, bueno, ¿a ti qué te gustaría hacer el próximo año, ¿no? ¿Dónde te gustaría estar el próximo año? ¿Veis que tiene mucha relación con lo que yo os decía de los planes de carrera dependen de cada persona, de las ganas que tengamos de crecer, invitarles a que esto es una responsabilidad de ellos. Nosotros les acompañamos, pero son ellas las personas las que tienen que decidir qué nivel de motivación y de implicación quieren tener, ¿no? Luego, por otro lado, es lo que llamamos la performance review o la evaluación del desempeño, donde nosotros como manager les evaluamos también, pero les evaluamos en base a lo mismo. O sea, esa definición de competencias tienen que ser las mismas. La persona se ha evaluado conforme a la colaboración, conforme a la creatividad y conforme a la autonomía y la responsabilidad individual, lo que sea, y se ha puesto unas puntuaciones. Nosotras, en base a esas mismas puntuaciones, les evaluamos, en base no a las puntuaciones, perdonad, en base a esas mismas competencias y lo que hemos observado, les evaluamos de lo mismo, ¿vale? Porque no vale que ellos se autoevalúen en creatividad y nosotros le evaluemos de trabajo en equipo. O sea, todo tiene que tener mucha coherencia, ¿vale? Por eso el formulario tiene que ser similar. Y lo más importante es que no se quede en una conversación, que haya un plan de acción, porque si no es como, vale, fenomenal, ya te he contado 3 veces que mi situación es esta y no se ha provocado ningún cambio. Entonces, bueno, vamos a hacer un plan de acción, pero el plan de acción puede ser una propuesta de nosotros hacia ellos, porque vemos que tienen una competencia que ni siquiera sabían que la tenían. Hay mucha gente que es muy exigente consigo misma y a lo mejor dicen, bueno, yo en colaboración me pongo un 2. Y tú le ves y dices, pero macho, si es que has estado todo el rato haciendo esto, has proporcionado esto a otro equipo, el equipo me habla de ti maravillas, eres alguien, oye, te he puesto un 5, ¿no lo ves o qué? Entonces provocamos que la persona empiece a ver en sí mismas desde esas fortalezas, no siempre desde la debilidad de que tienen que hacerlo mejor, sino buscar también potenciar las fortalezas para que enganchemos con la motivación y áreas de mejora, ¿vale? Aquí hay ejemplos. Luego LinkedIn, modelo de competencias. Esto simplemente para que lo sepáis que LinkedIn se está basando en su motor de búsqueda en las competencias, ¿vale? Que las competencias las vais a ver. Ellos lo ponen como habilidades o capacidades y demás, que tenemos como 50 por perfil. En tu propio perfil de LinkedIn puedes elegir 50. Os invito a que las reviséis porque hay algunas veces que tenemos Word, paquete Office, tal. Pues quitarlas y poner habilidades y competencias relevantes, ¿no? Pues liderazgo, pues trabajo en equipo, pues
simplemente hacer una limpieza. Yo trabajo mucho en el mundo de redes sociales y marca, sobre todo en base a buscar esos referentes, personas que tenéis una experiencia y demás, que os invito a que salgáis a la luz porque hace falta para muchas personas, ¿no? Y revisar estas competencias porque al final a la hora de buscar empleo, etcétera, también esos motores de búsqueda pues van en base a sus competencias, ese macheo, ¿no? Entonces, a veces que tú pones y buscas, sobre todo gente que tengáis cerca que está buscando empleo, podéis decirles que vean en las ofertas de trabajo que están yendo qué competencias son las que les están exigiendo y que las añadan a sus perfiles para que sea mucho más fácil ese match, ¿vale? Y para seguir un poquito, vamos a ver un poco la tarea. Y me estoy pasando, disculparme 10 minutos porque esta sesión sí que tenía mucho hincapié. Aquí vamos a tener 2 niveles de perfiles. Aquellas organizaciones que no tenéis el diccionario de competencias desarrollado y aquellas como la de Dolores y Frank que sí la tenéis. Con lo cual, lo que os invito es simplemente, como las anteriores sesiones, coger un grupo clave de personas en las cuales podéis dialogar sobre estas competencias de, oye, realmente, ¿cuáles son las competencias que vemos relevantes para nuestra organización? Definirlas, y aquí os invito a que os ayudéis de las herramientas digitales de Google, de manuales de competencias, y que estén alineadas sobre todo con el cambio que queremos y con la visión, ¿vale? Y luego, por otro lado, a la hora de definirlas, vamos a traducir comportamientos observables, ¿vale? ¿Cómo podemos medir estas competencias? ¿Cómo medimos la colaboración? Y ahí tenéis en Internet un montón de ejemplos, ¿vale? En el caso de que ya tengáis el manual de competencias elaborado y ya lo tengáis trabajado, pues en este caso sí que hablaremos de, oye, revísalas, que igual hay que adaptarlas. Igual podemos introducir una como el aprendizaje continuo, que os invito a que la tengáis todos en la organización, porque es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Oye, medimos el aprendizaje continuo, damos espacio, fomentamos que las personas se formen o damos la formación y tienen que hacerlo en horarios que no sé cuántos. Bueno, vamos a ver un poco cómo va a cambiar mucho el mundo del trabajo y el aprendizaje lo queremos incorporar. Bueno, revisar estas competencias y sobre todo volver a definir también las descripciones, ¿vale? Es verdad que hay veces que hay competencias que no están asociadas bien al puesto, pues simplificarlo y alinearlo, ¿vale? ¿Más o menos se entiende? ¿Sí? Bueno, ahora si queréis ya voy a dejar de grabar para abrir micro, ¿vale? Dejo de presentar también para veros. Y sobre todo quiero saber qué os ha parecido, qué dificultades veis, qué práctico lo veis, qué utilidad le veis a vuestra organización. Y dejo de grabar hasta aquí.